Buen día, el día de hoy estaremos revisando la bioética desde una perspectiva general para tratar de entender un poco más cómo funciona, cuáles son sus principios fundamentales y cómo aplicarlos en algunos ejemplos que estaremos revisando. Primeramente empezamos hablando de que la bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta conducta humana respecto al tema de la vida. Es decir, aquí viene muy implícito cuando estamos hablando de temas que se relacionan al cuidado o al tratamiento de los pacientes, o en sí mismo cuando se tiene que dar un seguimiento médico, se verá totalmente implícita la bioética. No obstante, no solamente se se centra en ello, aunque principalmente profesionalmente hablando como un código, se va a referir elementalmente a las carreras que se dedican a estos ámbitos, como enfermería, medicina, ingeniería biomédica, entre otros. También aplica para los problemas de la vida en general. Por lo tanto, vale la pena entender muy bien cómo funciona este término y cómo poderlo aplicar. Las características principales básicamente viene a ser una conexión entre la ciencia y el entorno del medio ambiente y, y el concepto humanista. Es decir, tratar de utilizar la ciencia y el desarrollo científico y tecnológico para salvaguardar los derechos de la vida y proteger los fundamentos que la caracterizan. La bioética va a abarcar diferentes áreas, tales como la biología, la nutrición, la medicina, la química y otras más que son tal vez no tan con un trato tan directo con la cuestión biológica humana o biológica de un ser vivo, como es la política, el derecho, filosofía, sociología, entre otros. La bioética viene a ser una disciplina la cual es laica, es decir, busca acuerdos racionales entre las personas, más allá de una convicción religiosa o si se es carente de la misma. Es plural, por lo cual va a reconocer y promover una diversidad entre diferentes posturas para tratar de empatar y encontrar soluciones benéficas y que nos puedan ayudar a potenciar los resultados desde diferentes perspectivas. Es intermediadora, por lo cual se van a promover mecanismos razonados y racionales para tomar decisiones difíciles y poder resolver de esta forma los conflictos. Interdisciplinaria, bueno, esto ya lo hemos venido platicando desde el principio. La bioética puede relacionarse con diversas disciplinas, diversas áreas del desarrollo científico y del desarrollo social, porque al tratarse de la vida estamos hablando prácticamente que puede tener injerencia en todos los aspectos que tratan con personas o que tratan con seres vivos. No obstante, repitiendo lo que mencioné hace un momento, al tratarse específicamente de un código de ética, viene a ser más plausible o viene a ser más robusta en cuanto a su materia normativa en las carreras que se dedican principalmente al cuidado del paciente. También es la bioética regulatoria o procedimental, es decir, que apoya los protocolos, procedimientos y cuerpos colegiados. Con esto mantenemos una relación a través del código de ética profesional para las carreras antes mencionadas que mantienen sobre todo un trato directo con el ser vivo y que se basa en protocolos y sobre todo en normas procedimentales para llegar a tener acuerdos y en cuanto al desarrollo de procesos que sean lo más funcionales para los diferentes seres que se están tratando en los diferentes contextos donde puede aplicarse el cuidado a los pacientes.
Básicamente tenemos 4 principios: el principio de la autonomía, de la beneficencia, de la no maleficencia y el principio de la justicia. Si hablamos del principio de la autonomía, esto básicamente nos va a hablar sobre una autonomía expresada para tener la capacidad de darse normas o reglas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. Nos habla también de que hay que respetar la norma, excepto cuando los pacientes han perdido esta capacidad de ser autónomos y han perdido este libre albedrío de elección. Por lo tanto, se tiene que tomar una decisión en base a otros protocolos, que en este caso varían de diferentes códigos en los diferentes ejes sociales o diferentes países, pero que por lo general aplica en base siempre a un estudio previo, a un estudio científico, la valoración médica y obviamente la decisión de quien está a cargo de parte de su familia para velar por el mejor de los bienes. El principio de la beneficencia, sobre todo aplica mucho al cuidado del paciente, y esto es realmente muy determinante cuando se aplica en la materia de enfermería, porque se busca sobre todo el beneficio de los demás, más allá de los prejuicios. En medicina, en enfermería, en biomedicina, se tiene que promover el mejor interés del paciente, pero tratando siempre de alcanzar su beneficio a lo máximo posible. Por lo tanto, debemos siempre procurar otorgar un beneficio, un buen estatus de salud a los demás. De esto nos habla este principio. El principio de la no maleficencia nos dice que no podemos causar daño o dolor o perjudicar a otros de forma intencional. De hecho, incluso tenemos que evitar a mayor costa posible incluso los errores accidentales, porque sabemos que una omisión a un proceso o la falta de seguimiento del mismo va a provocar que el paciente salga perjudicado, incluso pueda perder hasta la vida. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de las personas que se dedican al tema de la salud, no causar un daño a los pacientes por negligencia o por descuido, y sobre todo, mucho más importante, jamás hacerlo de forma intencional, porque esto estaría violando el principio o uno de los pilares máximos del cuidado de los pacientes, que es el principio de la no maleficencia. El análisis de este principio va de la mano con el punto que revisamos anteriormente, que tenemos que buscar siempre el beneficio sobre el perjuicio. Nos habla también un poco la ética de un punto muy importante, que cuando no se puede remediar un mal, tenemos que elegir de los males el mínimo. Esto que nos dice en cuanto a la ética aplicada de forma generalizada en la sociedad, que si tú tienes un paciente y de alguna manera tiene que salir perjudicado porque no hay de otra, tenemos diferentes procedimientos médicos de atención, pero todos van a resultar probablemente en algún impacto negativo. Pues bueno, dentro de todos ellos hay que elegir siempre el que menos afecte a la persona, buscando siempre tratar de mantener una beneficencia y de la no maleficencia para ellos. Y el principio de la justicia nos habla de que tenemos que tratar a cada uno como corresponda, con una finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad. Por lo tanto, nuestra sociedad, aunque el sistema sanitario mantiene un tipo de equidad, de igualdad, tenemos que buscar siempre que esta brecha se reduzca cada vez más para mantener una condición que ayude a los pacientes a sentirse tratados dignamente, independientemente de sus condiciones o más allá de su ideología, sino que todos, al ser seres vivos, debemos de garantizar un cuidado y una protección y buscar que se respeten sus derechos humanos y civiles en todo sentido.
Para finalizar este punto, que revisamos muy rápido el tema de la bioética, vamos a analizar estos casos y vamos a definir estos casos a cuáles se refieren. Por ejemplo, identificar qué principio de bioética se aplica o no en los siguientes casos. Una persona se niega a recibir una transfusión de sangre. Punto número 2. En el camión se sube una mujer embarazada y por falta de asiento y sin la intención de las personas de cederle su lugar, una anciana le da su lugar. Número 3. En la colonia se organizaron los vecinos para crear un comedor comunitario en donde atender a las personas que no contarán con los recursos para alimentarse. Y número 4. Para evitar los riesgos de construcción en las vías públicas, los ingenieros deciden trabajar en horario nocturno para no afectar el tránsito continuo durante el día. Una vez terminado esto, vamos a realizar un ejemplo para cada uno de los 4 principios de bioética que hemos revisado previamente. Y bueno, es muy importante aplicar la bioética en nuestra carrera de ciencias de la salud, por lo cual yo los invito a investigar un poco más, a leer más material al respecto. Hemos visto de forma muy general cómo funciona la bioética y esto va enlazado con otros temas que se pueden revisar también y que hemos estado revisando, como es el código de ética y la ética en base a cómo se aplica en la sociedad, como hemos revisado también la moral y cómo funciona toda la aplicación de la deontología dentro del tema del buscar siempre beneficiar a los seres respecto a un trato digno. Por lo cual mi invitación se extiende a seguir investigando, a seguir estudiando y tratar de buscar más información que sea beneficiosa, sobre todo para su carrera profesional y para ustedes mismos. Yo les envío un cordial saludo y les deseo lo mejor.